Buenos días familia, ya estamos aquí en el Viejo San Juan para la peregrinación con la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Arecibo con los jóvenes, así que vamos de camino ahora a la iglesia San José, que allí será el primer lugar que visitaremos en esta peregrinación. ¿Qué te parece? Brutal, hermoso, vamos para allá. ¿Qué es la que hay familia? Bienvenidos a otro video de Pegatólico. Estamos ya en el Viejo San Juan, aquí en la iglesia San José, para hacer nuestro recorrido y nuestra peregrinación por el Viejo San Juan junto a la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Arecibo, así que acompáñanos. En estos momentos, Monseñor Alberto Figueroa Morales, obispo de la Diócesis de Arecibo, está comenzando su catequesis con los jóvenes y haciendo una introducción, ¿no?, a esta peregrinación. Nosotros cuando hicimos la visita ad limina, visitamos al Papa, celebramos la misa en esa iglesia frente al cuadro original pidiendo por nuestro país. Pues este es el cuadro original que, como ven, tiene los elementos fundamentales: la Santísima Virgen con el niño entre sus brazos y el detalle del niño que en este caso le agarra con su manita un dedo a la Virgen. Es un cuadro de mucha ternura, muy bello, del siglo XVI. En esta iglesia también tuvo su origen una devoción a la Virgen conocida como Nuestra Señora de Belén, cuyo cuadro es un fresco, una pintura holandesa, flamenca, y aquí llegó una tabla probablemente traída por quizá la familia de Ponce de León, los frailes dominicos, que estuvo en esta iglesia por siglos. Esta imagen de Nuestra Señora de Belén, de la que hay una reproducción en el altar del sagrario, cuando vayan a salir pueden pasar y la pueden ver. Esta imagen se consideró una imagen milagrosa, se le hacían muchas solicitudes a la Virgen, aquí la gente venía a rezar por sus necesidades y llegó a convertirse en la patrona de la ciudad amurallada. De tal manera que había esta vinculación estrecha con la Virgen María desde siempre aquí en Puerto Rico, de manera particular en la capital Nuestra Señora de Belén, y por supuesto luego cuando ocurren los eventos de Hormigueros nace otro foco de devoción mariana en Hormigueros con la vocación de Nuestra Señora de la Monserrate. Esta es la capilla del Santísimo Sacramento aquí en la iglesia San José. Ahí, como ven, podemos apreciar la imagen de la Virgen de Belén arriba del sagrario. En esta capilla también hay unos vitrales de diferentes momentos de la vida de Jesús, como es la anunciación a la Virgen María, el nacimiento, el niño perdido y hallado en el templo y la presentación. El altar de este templo tiene tres materiales: ladrillo, madera y mármol. El retablo es un retablo color dorado que tiene varias imágenes y una majestuosidad impresionante. Además, en esta iglesia también podemos ver la imagen de San José y algunas pinturas que tienen un valor artístico y cultural impresionante y muy importante. Aquí podemos apreciar la pintura de San Telmo. Es una de las pinturas más antiguas en la iglesia en Puerto Rico. Algo que puede ser de mucha ayuda cuando vengan aquí a la iglesia de San José es que, si podemos ver ahí al fondo, tienen unos QR codes. Usted puede venir y escanear con su cámara del teléfono y eso le va a llevar a información del templo. Aquí podemos ver la pintura de San Telmo y ese QR le va a dar información tanto del templo como de los espacios del templo. Algo así como los museos. Obviamente una iglesia no es un museo, pero les puede dar una idea de lo que podemos apreciar alrededor del templo. Acá tenemos unos vitrales y por todo el templo hay QR codes según los espacios de lo que podemos apreciar, las imágenes y demás. Así que pueden ver ahí un poco y conocer un poco de este templo cuando visiten.
Aquí tenemos una imagen de San Vicente Ferrer, por acá seguimos el recorrido y tenemos una imagen de Santa Rosa de Lima. Y algo que a mí me encanta de esta iglesia es que aquí tenemos un cuadro del beato Carlos Manuel, el único beato puertorriqueño, laico, joven, un cuadro inmenso, bellísimo del beato Carlos Manuel y un crucifijo que cuando usted venga para acá escanee ese QR porque le va a dar una historia bien interesante y bien magnífica de este crucifijo, igual que de todas las imágenes que hay aquí. Ahora vamos rumbo a la Catedral Metropolitana y Basílica Menor de San Juan Bautista. Allá va a haber también un espacio para poder conocer un poco del templo, la imagen de la Virgen de la Providencia, el camerín, entre otros espacios del templo, y también vamos allá a celebrar la Santa Misa. Y aquí podemos ver que hemos llegado a la Catedral Metropolitana de Viejo San Juan, la Catedral Basílica Menor de San Juan Bautista, y estamos aquí reuniéndonos para tener una pequeña charla, ¿no? de lo que podemos encontrar dentro del templo. Ahora mismo hay una Santa Misa, estamos esperando que acabe la Santa Misa para poder entrar y hacer un recorrido de este templo y luego tendremos entonces la Santa Misa. Dato curioso, ese vitral que vemos ahí de las almas del purgatorio es el vitral más antiguo de Puerto Rico. Es el vitral más antiguo en un templo en la isla. Y aquí tenemos la reliquia de San Pío. Ahí tenemos partes del cuerpo del santo. En el templo vemos aquí en la nave central. Si nos vamos por la nave derecha, podemos encontrar aquí el vitral, ahí la tiendita. Y aquí rapidito nos vamos a encontrar la capilla del beato Carlos Manuel. Ahí en el centro también hay una reliquia del beato Carlos Manuel. Esta catedral en la que nos encontramos es la madre de todas y cada una de las iglesias de Puerto Rico. La primera catedral y la primera parroquia. Aunque la institución fue fundada en 1511, en este lugar donde nos encontramos empezó a construirse hasta 1521 y de hecho la ciudad de San Juan no podría estar en este lugar, en la isleta, sin que se haya trasladado esa primitiva catedral que se construyó en Caparra para acá. Así que de alguna manera también esta iglesia le dio sentido a la fundación de la capital de Puerto Rico. Y por 400 y tantos años fue la única catedral. Al ser nombrado obispo de Puerto Rico, Gil, Esteve y Tomás trajo consigo esta devoción de la Virgen de la Providencia que él conoció en sus años de seminarista. En las manos de la divina providencia, no de la Virgen, sino de la divina providencia que es Dios. Él puso toda su diócesis en las manos del Señor y de la Virgen, y toda su diócesis en aquel momento era todo Puerto Rico. Encontró en aquel momento la catedral prácticamente en ruinas y la economía de la diócesis en peores condiciones. La confianza del obispo y su trabajo dieron frutos rápidamente y antes de 5 años ya había podido reconstruir el templo catedralicio en el que se estableció el culto y la devoción a la Virgen de la Providencia. ¿Por qué viene el título de la Divina Providencia? Porque San Felipe Benicio, el quinto superior de los siervos de María, invocó a la Virgen un día en que no había nada que comer en el convento. Y entonces, ¿a quién nos encomendamos? Pues nos encomendamos a la providencia divina, porque hoy nos iremos todos a la cama con el estómago vacío. Y sin embargo, alguien tocó a la puerta del convento y cuando abrieron encontraron canastas llenas de alimentos y no había nadie, no se sabía quién lo había dejado. No tiene que ser necesariamente un milagro, ¿verdad? Posiblemente alguien fue llevar una limosna abundante, pero eso no significa que no haya en el fondo un don y una gracia de Dios que inspiró a esta persona a llevar esos alimentos allí cuando más lo necesitaban.
Y de ahí, invocando a la Virgen, decidieron llamarla Madre de la Divina Providencia porque ella intercedió. La imagen, ahora vuelvo a la imagen nuestra, mandada a hacer por don Gil y Esteve, el obispo, fue tallada en Barcelona. Y la imagen se hizo con el gusto de la época. Es una imagen sentada, es decir, hecha para ser vestida, y estuvo expuesta al culto en la catedral durante 67 años. Luego fue sustituida por otra talla de madera sólida, que es la que la mayoría de nosotros conocimos, porque esa imagen que sustituyó la original estuvo 90 años en la catedral, en el camarín de la Virgen de la Providencia. Posteriormente fue de nuevo colocada la imagen original luego de ser restaurada. Fue restaurada en varias ocasiones porque saben que fue quemada la imagen original. San Pablo VI declaró a Nuestra Señora de la Divina Providencia patrona principal de la isla mediante un decreto firmado el 19 de noviembre de 1969. Ya le suena la fecha, 19 de noviembre que celebramos, el descubrimiento, ¿no? En ese momento también se decretó que la solemnidad de la Virgen debía trasladarse del 2 de enero, que era cuando se celebraba originalmente, al 19 de noviembre. Así quedan unidos historia, tradición, fe en nuestra devoción a la Virgen de la Providencia. La talla más antigua, que es de 1853, fue la elegida naturalmente para ser coronada solemnemente durante la reunión del Consejo Episcopal Latinoamericano que se celebró en Puerto Rico en 1976. La noche antes de ser coronada, alguien le prendió fuego a la imagen que estaba siendo guardada en la iglesia de los Carmelitas de la calle Loíza. Luego fue restaurada la imagen en 2009 y el 22 de agosto del 2000 esta imagen fue de nuevo coronada canónicamente. Cuando vayan a la catedral se van a encontrar la imagen original restaurada, que desde entonces preside el de la Virgen y que en algún momento cuando se haga el santuario nacional en Cupey, pues se trasladará allí a la nueva iglesia. Así es que esta iglesia es como un resumen de la vida de la iglesia en Puerto Rico. Se ha hecho con esfuerzo, se ha hecho a pesar de las dificultades, de las limitaciones humanas. Y quizás la Virgen no apareció como en Montserrat o en algunos otros lugares como de donde vengo en México. Pero ese hecho de que ese gran proyecto de iglesia en un templo se pudiera concluir es milagro suficiente para reconocer la intervención de nuestra Madre. Así que el 2 de enero de 1853 traen en procesión la imagen que acababa de llegar unos días antes desde Cataluña y la entronizan en esta capilla que desde entonces se le dedicó a ella, que no es fruto del dinero, es fruto del amor de los fieles. Esto que vemos aquí es simplemente la expresión de lo que lleva el corazón. En 1969, el consenso de los obispos hacen la petición para que la renueven. Y nuestra hipótesis, posteriormente, cuando concede la coronación canónica, es que al mismo tiempo declaran a esta iglesia con el estatus, con la dignidad de basílica. Y la basílica solamente se le concede a aquellas iglesias que han demostrado no solamente antigüedad, porque antiguas hay muchas, sino que tienen una fe viva, que es un sitio, un epicentro devocional. Así que la presencia de esta capilla como santuario de la Virgen de la Providencia, estamos, ¿verdad?, con esa hipótesis de que fue fundamental para que se diera la dignidad basilical a esta iglesia. Nosotros podemos ver en su capilla una serie de símbolos que cuando los podemos leer nos hace sentido entender quién es ella. Ella es la madre del rey. Por eso hay 4 mujeres alrededor de la cúpula, que son 4 personajes, 4 mujeres heroínas del Antiguo Testamento que prefiguran el papel de María. Luego vemos en la cúpula la representación de los apóstoles y de San Juan Bautista, la nueva iglesia,
porque ella es el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y la vemos rodeada de ángeles, porque gracias a la tradición que nos vincula con el Imagen de Roma, la Virgen romana tiene un subtítulo que es Reina de los Ángeles. Todo eso es lo que el arte, la arquitectura, nos permite entender de quién es la señora que está en ese trono. La Virgen tiene una posición con sus manos así. Esa posición significa que ella está adorando, que es una fiel obediente. ¿De quién? De ese bebé que tiene en su regazo, que es su hijo, pero también es su Dios. Y esas dos manos no están en un lugar al azar. ¿Dónde están colocadas? ¿Qué tenemos aquí? El corazón. Donde primero se encarnó el Verbo fue en el corazón de María, porque ella, como buena fiel e hija de Israel, aprendió a amar las promesas. Y es la imagen que el sucesor de Pedro eligió para recordarle a Borinquen que tiene una madre. Recuerden que cada vez que tengan una necesidad, una pena o una alegría, no hay mejor mirada para entregarla que ante los pies de la Virgen de la Divina Providencia. La catedral también, y eso es importante que lo podamos leer. Si ustedes se fijan, si nosotros levantamos la planta de la catedral, forma una cruz. Esta es la parte vertical y esa es la parte horizontal. Pero nos adelantamos a San Juan Bosco, porque aquí se forma un doble crucero. Y aquí tenemos a la Madre, y esa es la capilla del Sagrario. Ahora no está porque lo están restaurando. Pero ¿cuáles son las dos columnas del sueño de San Juan Bosco? La Eucaristía y la Santísima Virgen María. Así que tenemos una catedral con planta de cruz doble latina, con una serie de capillas colaterales en torno a las naves que se encuentran aquí emplazados. El altar es del mismo tiempo cuando fue terminada la iglesia, pero de diferentes secciones de la catedral que vienen desde el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y XX. Aquí podemos ver el camerín de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia, patrona de Puerto Rico. Los jóvenes van a proceder a estar frente a la imagen. Esto aquí la mayoría de las veces está cerrado, así que no se puede entrar como tal al presbiterio aquí en la capilla, pero usted puede sentarse en esta zona y hacer sus oraciones a la Virgen de la Providencia. Esta imagen es la imagen original de aquí de Puerto Rico. Sabemos que la imagen original, como explicó Monseñor Alberto, es un cuadro que está en Roma, y aquí en Puerto Rico pues se tiene varias réplicas, pero esta imagen ha sido la imagen original que se ha destinado para estar aquí en Puerto Rico. Es una imagen de vestir, una imagen de madera, y esta imagen curiosamente fue quemada en la coronación de la Virgen de la Providencia en Puerto Rico. Fue quemada la noche antes. La imagen, como quiera, se coronó quemada, pero luego se mandó a restaurar y aquí entonces la podemos venerar. El sagrario en esta ocasión está colocado en esta capilla porque la capilla original es la que vemos al lado contrario, que ahora mismo está siendo restaurada. Al salir de esta capilla, si salimos por el lado izquierdo, nos vamos a encontrar con este otro pequeño espacio que también se le podemos llamar capilla, y tiene diferentes elementos en esta capilla. Y algo interesante es que aquí tenemos a Juan Ponce de León. Los restos de Juan Ponce de León están colocados en esta catedral, y aquí también pues podemos apreciar lo que es su tumba, que Juan Ponce de León fue uno de los gobernadores de Puerto Rico, así que esto también representa un carácter histórico, ¿no?, de nuestra isla. Y podemos entonces aquí también pues tener su tumba. Allá al fondo tenemos en primer lugar la capilla de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia. Aquí tenemos la de Juan Ponce de León, y acá tenemos la capilla donde está la tumba del cardenal Luis Aponte Martínez. Ha sido el único cardenal que hemos tenido de Puerto Rico, un cardenal puertorriqueño. Fue también arzobispo de la arquidiócesis de San Juan y ha contribuido en su vida grandes cosas.
Entre ellas, pues el amor también a nuestra Madre de la Divina Providencia, y lo que ha sido el santuario, también los medios de comunicación de Puerto Rico, principalmente de la Arquidiócesis de San Juan, lo que ha sido Teleoro Canal 13, entre otros medios, ¿no? Tradicionales de Puerto Rico. Así que tenemos aquí la tumba del Cardenal Aponte Martínez, que mucho cariño le tenemos en Puerto Rico. En esta área de aquí tenemos la nave central. Si nos vamos por acá, aquí tenemos el altar principal, y si nos movemos hacia acá y doblamos aquí a la derecha, vamos a encontrar aquí la capilla de Santísimo Cristo y lo que le conocemos también como el altar de la patria. Aquí tenemos para recordar a dos puertorriqueños muy reconocidos en Puerto Rico y a nivel internacional, como Ramón Power y Giralt, diputado de Puerto Rico en la Corte de Cádiz, y también don Juan Alejo de Arismendi, obispo de San Juan de Puerto Rico, fallecido en Arecibo. Saliendo de la capilla de Santísimo Cristo, aquí a mano derecha tenemos lo que es la sacristía, y si seguimos por aquí, pues podemos encontrarnos a la derecha la capilla de la Virgen de la Providencia. Para mí es una alegría enorme. Ahora me dirijo especialmente a los jóvenes. Su presencia aquí. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Puede ser, hermano querido, que esos que critican, que esos que se burlan, son los más necesitados de compasión y que de alguna manera se desquitan porque no han sentido el amor y la misericordia de Dios. Recuerdo el lema que yo quise estuviera en mi escudo como obispo, palabras de San Juan de la Cruz: donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Hay que pedir que el Padre envíe obreros a su mies, pero pidámosle: Padre, no te mandes, no nos interesa el número, nos interesa la calidad. Que sean buenos pastores, interesados por lo que pasa en el mundo, sin ser mundanos, comprometidos con la iglesia, sin ser excluyentes, atentos a los enfermos con premura, pastores con el corazón de Jesús, con corazón sacerdotal, no santurrones, sino verdaderos animadores de la vida espiritual. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Estamos llegando aquí a la parroquia San Francisco de Asís, en la calle San Francisco, así que vamos a entrar para que conozcamos un poco de este lugar. El mural que vemos en la iglesia San Francisco de Asís, que es este mural que vemos acá, es un mural que originalmente dice aquí que fue pintado en el 1949 por Juan Bautista García y fue restaurado en el 2007. Fue reinaugurado este mural el jueves 31 de enero del 2008. Esta pared, como ven, está pintada, no tiene
retablo como tal, sino que está esta pintura mural, y pues le habían pasado pintura encima. Después del concilio quitaron el altar y todas esas cosas, y la pintaron así, en un colorido. Pero ¿qué pasa? Que con el tiempo volvía a salir. Cada vez que se despegaba la pintura, aparecía el mural, porque estaba hecho con una técnica que se llama fresco. Entonces fresco es que mezclan la pintura con el mismo yeso ese de la mampostería. Entonces por eso nunca hacemos. Entonces decidimos entonces en ese entonces pues recuperarlo, y ahí pues se hizo todo ese trabajo. Ahora pues ya necesitamos un poco de cuidado y estamos en esos planes. En este año se aprobaron los fondos de FEMA, así que se va a estar trabajando para reparar todas estas cositas que hay que hacer, arreglar de la iglesia, y entre ellas pues el mural pues va a tener también su reparación para que toda esa manchas blancas que se ven, el salitre, la humedad, pues se puedan corregir y pues pueda verse bonito. Entonces pues ahí fue que decidimos nuevamente colocar este Cristo, que entonces la gente le llama el Cristo del Buen Viaje. Tiene una historia muy sencilla, ¿verdad? En una tarde del siglo XVIII, este crucifijo apareció flotando en la costa de aquí del Morro, posiblemente algún barco español que naufragó, y como solían traer imágenes y cosas de allá de España, pues apareció flotando en el mar, y los vecinos de aquí de San Juan decidieron traerlo a esta iglesia, y pues desde entonces pues presidía el antiguo altar, que pues, ya no existe porque después de los cambios del Vaticano II, pues algunos interpretaron malas cosas y destruyeron el antiguo altar, ¿verdad? Pero el crucifijo pues se mantuvo. Según los datos históricos, la capilla franciscana o iglesia de San Francisco de Asís fue construida en el 1756. Entre las imágenes que podemos ver en todo el templo, pues vemos a San Francisco de Asís, la Virgen del Carmen, San José, entre un sinnúmero de imágenes en todo el templo, incluyendo también el Vía Crucis, la imagen del Beato Carlos Manuel, un mosaico, y también una estampa representativa de la muerte de San Francisco por el centenario franciscano, ¿verdad? De la orden franciscana. Mi Dios y mi todo, ayúdanos a hacer siempre algo bueno en provecho de la salvación de las almas, para que el diablo nos encuentre siempre ocupados y libres de sus tentaciones, para que al final de nuestra vida exclamemos como tú: bienvenida seas, hermana muerte. Hermano Francisco, intercede ante Dios para que amemos a Jesús intensamente como tú lo amas. Les mire benignamente, les conceda la paz, y que por la intercesión de San Francisco les bendiga el Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Por aquí abajo podemos entrar a las criptas de la Tercera Orden Franciscana. Ya no se hacen enterramientos nuevos, pero podemos ver aquí algunas tarjas por los restos de algunos franciscanos. Mi nombre es Andrea Milagros Valdés Santiago. Realmente la peregrinación ha sido algo que realmente no tenía pensado que realmente iba a ser así. Ha sido todo fuera de mi perspectiva y ha sido de gran bendición, ha sido de mucho crecimiento espiritual y también de mucho conocimiento, como por ejemplo estamos aquí en los capuchinos, algo que también aprendí con los franciscanos, y realmente uno piensa que uno se lo sabe todo, pero realmente no, y estos espacios son los que nos ayudan a crecer y aprender, así que yo estoy bien agradecida, súper contenta, y también que estamos aquí compartiendo en comunidad, que también eso hace que uno esté alegre y uno esté contento y activo. Mi nombre es José Ángel Rivera y nada, contando así brevemente mi experiencia en la peregrinación, ha sido algo distinto, que no es tan solo venir y quedarme en lo superficial en las diferentes capillas de Viejo San Juan, sino involucrarme en lo que es su historia, de dónde salió todo, qué significa cada uno de los objetos litúrgicos que hay. Mi experiencia como servidor del altar, llevo 10 años en el servicio y es la primera vez que sirvo en la Catedral de San Juan, una experiencia distinta que no todo el mundo tiene el privilegio de tener, y sin duda ha sido algo diferente donde puedo como joven seguir creciendo y aprendiendo más. Saludos, mi nombre es Irving Rivera Santiago y ¿verdad? La experiencia ha sido
Muy buena, muy gratificante. Es mi primera vez haciendo una peregrinación, así que estoy súper contento. Buenas tardes a todos, soy Oscar Enrique González Afanador, vengo del pueblo de Utuado y honestamente, igual que mi compañero, ha sido mi primera peregrinación y ha sido una experiencia muy gratificante, muy espiritual, honestamente enriquecedora para el alma y puedo decir que lo repetiría 1.000.000 de veces y estoy muy agradecido del hecho de que el Señor me permita vivir esta hermosa oportunidad. Buenas tardes, mi nombre es Evangelis González Afanador. De igual manera, mi primera vez haciendo una peregrinación y estoy totalmente agradecida. La pasé excelente, un día lleno de bendiciones y es una experiencia que hay que vivirla para demostrar y expresar cómo de verdad uno se siente. Mi nombre es Jackson Martínez Serrano, esta también ha sido mi primera vez en la peregrinación y me ha encantado muchísimo, una experiencia hermosa. Me encanta hacerlo con personas que están igual, buscando más de Dios, acercarnos un poquito más cada vez y muchísima información de cada una de las parroquias y es muy hermoso. Hola, mi nombre es Adriana Feneque y pues de esta experiencia me llevo un buen día con mis compañeros de GESAT. Tuve la oportunidad de confraternizar con ellos y conocerlos en un nivel más profundo. También tuve la oportunidad de conocer las historias de las diferentes iglesias que hay en el Viejo San Juan, porque muchas veces venimos y no como tal entramos a la iglesia y aprendemos sobre sus historias y pues en el día de hoy pudimos entrar a 3 templos y conocer sobre el pasado de ellos, cómo se inauguraron y sus historias y pues de verdad que soy sumamente agradecida por esta oportunidad. Saludos, mi nombre es Alanis Lirio y hoy también estoy aquí en la peregrinación que estamos teniendo en el Viejo San Juan y yo creo que sobre verdad todas esas experiencias que ya han mencionado mis compañeros, una que me llevo en lo personal es el poder haber servido en la Catedral San Juan Bautista, también con mis hermanos de Pastoral Juvenil, tener esa experiencia de compartir la Santa Misa y de igual manera las reflexiones que ya hemos estado recibiendo tanto aquí en la Iglesia San José, en la Catedral y en San Francisco de Asís, ha sido de mucha bendición porque nos lleva a mí en lo personal a vivir en mayor comunidad y pues siempre agarrado de la mano de mis compañeros y hermanos en la fe, siempre dirigido al cielo, así que ha sido una bendición inmensa. Sí, por otra parte, yo soy Natalia López y siguiendo las palabras de mi compañera Danis, también tuve la oportunidad de servir en el altar, una experiencia que me llevo en el corazón porque es bien grande, ¿no? Poder servir en una catedral que lleva mucho tiempo, el valor arquitectónico que tienen las iglesias aquí en Puerto Rico, específicamente en el Viejo San Juan, pues me lo llevo en el corazón. En adición, me gusta resaltar que en la experiencia que tuvimos, ¿verdad?, de la visita a la iglesia de San Francisco de Asís, nos recibieron o, en otras palabras, nos despidieron con una bendición junto a la reliquia de este santo y fue un momento bien íntimo, pequeño pero bien íntimo de cada uno de nosotros los peregrinos que tuvimos la oportunidad de asistir, así que tanto la experiencia en la catedral como en la parroquia de San Francisco de Asís fue algo bien bonito y me lo llevo en el corazón.